Seguimos con el estudio del libro de Juan. Hoy seguimos con el capítulo 2. ¿Alguien se acuerda de lo que estudiamos la semana pasada? Las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán. Estudiamos el significado de esa boda en el libro de Juan, capítulo 2. Eso nos llevó hasta el versículo 13. Hoy estudiamos el versículo 13 del capítulo 2 hasta el 25. ¿Qué tal si oramos una palabra de oración antes de comenzar? Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos en este lugar, en tu nombre, Dios, para darte honra y gloria y para aprender de tu voluntad, Dios, para fortalecernos en tu palabra, Señor, y fortalecernos en ti, Dios, para estar alineados conforme a tus verdades y tus principios, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí para enseñarnos y revelarnos la voluntad del Padre. Lo creemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén, amén. ¿Sí? 1, 2, 3. Ok, perfecto. Libro de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 21 del libro de Juan. La semana pasada estudiábamos sobre la boda de Canaán, cuando el Señor convierte el agua en vino. Esta semana el Señor ahora viaja a Jerusalén. No es la primera vez que Él viaja a Jerusalén, todos los años lo hacía como de costumbre, y este año sin duda no es la excepción. Sigue viajando a Jerusalén. En el versículo 13 dice: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, una celebración que hasta el día de hoy se sigue celebrando, es por siempre, así la mandó el Señor, que era por siempre esta celebración. Y se acercaba ya esa fecha del Passover, que hasta el día de hoy lo celebramos aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, que ya pronto se celebra aquí también. Y ya se acercaba ese día, Él va a Jerusalén, donde todos iban. Dice el versículo 1, así que Jesús fue a Jerusalén, vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero, porque venían de todas partes. Versículo 15 dice que Jesús se hizo un látigo, escuchen lo que se hizo, un látigo con unas cuerdas, y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó al suelo las monedas de los cambistas y volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y le dijo: saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Versículo 18. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa de lo que lo pruebe. De acuerdo, le contestó Jesús: destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Puedes reconstruirlos en 3 días? Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo después de resucitado de los muertos. Sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Amén. Encontramos aquí Jesús va a Canaán, hace su primera señal, porque Juan no le llama milagro, aunque obviamente fue un milagro convertir el agua en vino, que en sí es un tema siempre que ha sido bien contradictorio. Mucha gente lo contradice, nosotros no nos enfocamos en sí el vino y el agua, sino nos enfocamos en el significado más profundo de esto. Y ahora se acercaba la Pascua y el Señor con sus discípulos regresa a Jerusalén a celebrar la Pascua y se encuentra en la casa del Señor, llega a la casa del Señor, que es el templo. Hermanos,
No es la primera vez que el Señor venía al templo, no. Y no fue la última vez. El Señor vino en otras ocasiones al templo, enseñó en el templo, la profecía de Isaías se cumplió ahí en el templo. Hubo una mujer que sanó en el templo. Esta no fue la única vez, ni la última vez que llegó al templo, pero sí fue en cierta manera, de acuerdo a Juan, la primera vez que llega, se presenta al templo. Y cuando llega al templo, a la casa de Dios, al lugar donde se adora a Dios, habían hecho del lugar un mercado. Y yo creo que eso no ha cambiado mucho hoy en día, ¿no? Yo creo que esta es una enseñanza para todos, porque yo creo que nadie se salva en esta enseñanza. Que yo le puse a mi enseñanza, ¿qué le pasó a la iglesia? ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Qué le pasó a la iglesia? Y lamentablemente temo yo que en gran manera esto sigue sucediendo. La casa de Dios se ha vuelto literalmente un mercado. Se ha hecho un mercado de la casa de Dios. Conocí yo personalmente un pastor, que él era pastor en la iglesia, y lo conocí por medio de otro pastor, quien me dijo la historia de este pastor, que lo conocimos, que nos lo topamos. Me dice, él es pastor, Omar, su esposa es pastora en otra iglesia, y la suegra es pastora en otra iglesia. Yo me quedé like, ¿cómo? Si él es el pastor de aquella iglesia, pero tiene otra iglesia que la esposa es pastora y la suegra tiene otra iglesia que es pastora por allá. Y yo me quedé like, wow. Y leyendo esto me acordaba de esto. Y con lo poco que he caminado del Señor me he dado de cuenta, y yo creo que cae como advertencia, de cómo se ha hecho la casa de Dios un negocio, lamentablemente. Se ha vuelto un negocio. La avaricia al poder, al dinero, turbe y daña el corazón del hombre. Le pasó a muchos en el Antiguo Testamento, y yo creo que ninguno estamos inmunes de eso. Yo creo que esto es algo que Dios nos lo comparte para que nosotros pedámosles a Dios que nos guarde nuestro corazón de estas cosas. Cuando el Señor llega al templo, es interesante que encuentra comerciantes, encuentra ganado, oveja, encuentra ganado, ovejas, palomas y cambiantes, que en sí no está malo en sí, porque en el Passover todo el mundo tenía que traer un animal para sacrificarlo por el pecado. En sí no estaba mal. Lo que estaba mal era el sistema que habían establecido para enriquecerse. Incluso si estudiamos un poquito la historia de lo que sucedió, hermano, pero esto no terminó aquí. En los 1400, antes de Martín Lutero levantarse como el reformista, antes de eso, ya se estaba vendiendo todo tipo de milagros. Hasta el comulgarse tenía un precio. Era un negocio. Roma llegó a ser Roma. La iglesia católica en Roma, que se establece en Roma, llega a ser la iglesia católica, que era católica significa universal, llegó a agarrar tanta fuerza porque realmente que se hizo un gran mercado de ese. Pero sigue sucediendo y seguirá sucediendo. Y mire que el que cree que no le pase, piénselo bien otra vez. ¿Por qué había ganado? ¿Por qué había ovejas? ¿Por qué había palomas? ¿Por qué? Porque Dios demandaba esto, un sacrificio. Dios demandaba un sacrificio. Gracias a Dios que ya ese sacrificio, ahora Cristo Jesús lo hizo por nosotros, por la fe que ponemos en Él. Y llega Él y viendo el negocio que habían hecho, agarra un látigo. No agarra una varita, un látigo. ¿Qué quiero decirles? Que las consecuencias de este comportamiento o de jugar a la iglesia o de tratar de torcer la verdad es un látigo lo que le queda a esas personas. Un látigo. No es cosa ligera. Que se la disfruten, porque cuando venga el día del Señor, ciertamente un látigo va a venir, que en sí nos habla de la severidad de la ira del Señor en estos hombres que vinieron a hacer de la casa de Dios un mercado,
Dice que echó las ovejas, el ganado, que arrojó al suelo las monedas de los cambistas y le volteó las mesas. Solo imagínense la autoridad. Yo no sé cómo nadie se le paró al frente y dijo, oye. Él caminaba con una autoridad que nadie le hizo frente. Nadie le dijo nada. Llegó a las palomas, que era el sacrificio más humilde, más bajito que usted podía ofrecer. Y llega a esto y le dice, saquen todas las cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Claro que cuando miraron estos, el Espíritu Santo le recuerda a sus discípulos, que solamente eran 5 por ahorita, el celo de la casa de Dios me consumirá. La profecía se convierte. Y luego más abajo, los escribas le dicen, wow, mira la autoridad que tiene este hombre. Mira con qué autoridad vino y limpió la casa. Que le dice, wow, si eres el Hijo de Dios, haz un milagrito y te vamos a creer. Y el Señor le habla del milagro más grande de la historia. Claro que aquellos nunca lo llegaron a entender. Hablándole de sí mismo, le dice, derriben el templo. Y esto le contesta, si el templo tomó 46 años para construirlo, ahora tú dices que lo vas a construir entre Jesús. No entendía que hablaban de su propio cuerpo. Fue hasta la muerte del Señor. Miren lo lindo que el Señor le trae a la memoria, así como le dice a usted y a mí, que si nosotros nos paramos al frente, dice, abre tu boca y yo llenaré tu boca de mis dichos, de lo que te he puesto. Y dice que ellos se acordaron de esto y creyeron en la naturaleza poderosa de Cristo Jesús. Ellos recordaron lo que se había dicho y creyeron de la Escritura y también en lo que Jesús había dicho. Hoy quiero enfocarme en 5 puntos brevemente. La ira de Dios es justa. Ahí están los 5, ¿no? Esos son los 5 puntos que quiero enfocarme. Y voy a ser breve, obviamente, porque no puedo, pero sí quiero traerlo. Porque lo que vemos aquí en estos versículos, la actitud de Jesús tomando un látigo y entrando y expulsando y echando fuera y dejando los animales libres y volcando las mesas y tirando las monedas, eso nos habla de la ira de Dios. La ira de Dios es justa, la ira de Dios es congruente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No es que Dios era el Dios severo en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento no, Dios no hace eso de ninguna manera. Número 3, sin Cristo la ira de Dios hay que temerla sin Cristo. La ira de Dios es su amor en acción en contra del pecado, y la ira de Dios es satisfecha en Cristo. Esos son los 5 puntos que hoy vamos a ver. El punto número 1, la ira de Dios es justa. De hecho, la ira de Dios está en perfecto acuerdo con la justicia de Dios. Mire cómo Pablo lo escribe en Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¡Wow! Por causa de tu terquedad y por tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira, dice el Señor. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí, iglesia? Sígale jugando, síguele viniendo a la iglesia y pretendiendo, síguele, porque ciertamente vendrá un día donde el Señor traerá la revelación del juicio justo de Dios. Hermanos, si usted lee el libro de Jeremías, se da de cuenta que en el capítulo 8 de Jeremías, el Señor levanta una queja contra su pueblo. Que el Señor viene y le dice a su pueblo, vienen a la iglesia, me cantan, me adoran y creen que todo está bien porque simplemente vienen a la iglesia, pero saliendo de la iglesia, y se lo estoy parafraseando,
Pero eso es lo que dice, en otras palabras, dice, saliendo de la iglesia, hacen trampa, tienen sus ídolos, adoran a ídolos, golpean a sus esclavos, hacen injusticia, pero vienen a la iglesia y se presentan y creen que todo está bien, dice el Señor. Y levanta esa queja y le dice, ciertamente, escucho los caballos que vienen para su destrucción. Hermano, y no solo eso, dice, aún el sacerdote y los levitas se han contaminado de la idolatría. Y luego dice, ¿es que acaso si alguien cae, no lo levantaré? En otras palabras, ¿es que acaso si no se arrepienten, no los voy a levantar? Pero nadie se quiso. Todos tomaron una postura de justos y de santurrones. Y ciertamente el día llegó. Eso es lo que nos está diciendo aquí Romanos 2:5. Que no pongamos tercos, sino que seamos sensibles al hablar del Espíritu Santo, que seamos sensibles a Dios y nos arrepentamos de nuestro pecado o cualquier cosa que estemos haciendo que provoque la ira, la reprensión de Dios sobre nuestras vidas por no acatar la palabra de Dios. En Proverbios 24:12 dice, si dices, mira, no sabíamos esto, dice él, no tenía ni en cuenta de qué, no lo tenía en cuenta en qué sondeaban los corazones. Dios le dice, no sabías, no tenías en cuenta esto. Mire como luego le dice, ¿no lo sabes que te guarda? Que no lo sabe el que guarda tu alma. En otras palabras, ¿tú crees que yo no sé lo que estás haciendo? ¿No hará cada hombre según su obra? ¿No dará a cada hombre según su obra? En otras palabras, el proverbio comienza diciendo, yo no sabía de esto. Yo no sabía. Dice, sí, ¿acaso no sabes que yo soy el que miro los corazones, el que sondeo los corazones, el que guarda tu alma? Y luego dice, ¿no daré a cada uno según sus obras? ¿No daré a cada uno según sus obras? El señor J. Parker lo dijo de esta manera, hablando de la ira de Dios. En la Biblia la ira de Dios nunca es caprichosa. Nunca es caprichosa. Autodulgente tampoco. O irritable. O moralmente innoble. Cosa que es muy común con la ira del hombre humano. Más bien, en su reacción correcta y necesaria hacia el mal del hombre. Esa es la ira de Dios. Es una reacción correcta, justa y necesaria ante la rebeldía del hombre. Hermanos, a veces vemos la ira de Dios, a veces vemos desastres y cosas así, y yo me pongo a pensar, ¿será eso el resultado del pecado? ¿O será realmente el resultado de otra cosa? ¿O será que Dios dijo, ya basta? Y tuvo que enviar algo a causa del pecado. Realmente no lo sé por total, pero lo que sí sé es que la ira no viene sin razón. Viene con una razón, así como la golondrina vuela. Número 2, la ira de Dios es congruente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es muy común pensar de que Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y duro, lleno de ira, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios tierno, paciente, amoroso. Y ninguno de estos dos relatos es representativo en la enseñanza de la Escritura. Lo que encontramos en Jeremías capítulo 30, versículo 23, si me lo coloca ahí, por favor. He aquí la tempestad del Señor con furor ha salido, una tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los malos. Wow, ese es Dios hablando a su pueblo. Mire lo que le dice a Nahum: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. ¿Qué estoy tratando de yo mostrarle aquí, hermanos? Que mire lo que dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¡Wow!
Uno más, Apocalipsis 19:15, que dice Apocalipsis 19:15, de su boca sale la espada afilada para herir con ella a las naciones y la hará regir con vara de hierro y pisa el lagar del vino del fruto de la ira de Dios Todopoderoso. Amén. El mismo Dios que le dice a Jeremías, hey Jeremías, mi justicia vendrá sobre la cabeza de ellos, es el mismo Dios que le dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Hermano, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es un Dios que demanda santidad. Es un Dios de amor y misericordia. Es un Dios de oportunidades. No es un Dios que te caes, como le dice a Jeremías en el capítulo 8. ¿Que acaso si alguien se cae no lo levantaré? Es un Dios de amor y misericordia, pero es un Dios que demanda una vida en santidad. Y no demanda una hipocresía, sino una vida en santidad. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que no podemos engañar. Y que nos dice el proverbio que no podemos engañar. Número 3. Sin Cristo, la ira de Dios, hay que temerle. ¿Y qué quiero decir sin Cristo? Hermanos, con Dios no se juega. Pues Dios no puede ser burlado, así dice la palabra. Y llegará el día en que diga, basta. Con Él no se juega. Apartado de Dios, estamos justamente condenados. Romanos 5:1 nos dice eso. Que si nos apartamos de Dios, estamos condenados. Debemos temer a la ira de Dios, porque Dios es suficiente poderoso para cumplir lo que su palabra dice. Él la cumplirá. Jeremías 32:17 nos dice esto. Debemos temer la ira de Dios porque Dios promete un eterno castigo para todos aquellos que se apartan o niegan su fe en Cristo Jesús. Que algo que está sucediendo más y más. Y muchos a veces se niega con el estilo de vida que llevamos. Negamos la vida de Cristo en nuestras vidas. Pensamos, como dice Jeremías, pensamos que cumpliendo con ciertas cosas religiosas, ciertos deberes religiosos, ya satisfacemos a Dios y ya no hay problema. Cuando la verdad, si usted suma lo que pasamos aquí en el templo, en la casa de Dios, buscando a Dios, versus el tiempo que pasamos afuera, aquí simplemente venimos a recibir instrucciones y la fortaleza para vivir el mensaje que aprendemos aquí. Aquí pasamos solamente un pequeño porcentaje del tiempo. Nuestra vida es consumida en nuestros hogares y más que en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Póngase a pensar cuánto tiempo pasamos en nuestros trabajos. A veces pasamos más tiempo literalmente en nuestro trabajo que en nuestra casa. Si vamos por hora, pasamos más tiempo fuera de casa que en misma casa. Y es ahí nuestro playground, se diría, donde nosotros practicamos y demostramos lo que somos y quiénes somos. Y es ahí donde Dios nos ve y nos dice, sin Cristo debemos temer a la ira de Dios. Número 4, es que el tiempo nos avanza. La ira de Dios es su amor en acción en contra del pecado. Como dije antes, la ira de Dios no es caprichosa, no es autoindulgente, no es irritable, tampoco es inmoral o innoble. Pero Dios hará justicia a los suyos. Y hacer justicia es mostrar su amor. Es mostrar su amor. Es mostrar su amor. Lo que Dios hizo, Jesús hizo aquí, en este pasaje de la Biblia, de entrando al templo y echando afuera toda esta gente que habían hecho un negocio de su casa, el Señor mostró un celo. Pero ¿por qué sentimos celo? Porque amamos. Porque si no amáramos, no sentimos celo. Él llegó y sintió un celo de lo que habían hecho de la casa del Señor. Arrojó todo esto con un látigo en su mano, volteando las mesas. Hermano, esto es algo que apasiona al Señor. Que Él ama. Y porque Él ama, Él traerá su ira sobre aquellos que de alguna manera tentan o intentan burlarse de Dios. El Antiguo Testamento, y quedaría yo corto de ejemplo de hombres que se quisieron burlar de Dios, que recibieron la ira de Dios, el juicio de Dios en su vida, por tomar las cosas de Dios como un juego. Dios es amor
Y Dios hace todas las cosas para su gloria. Eso está en Romanos 11:36. Por lo tanto, Dios gobierna el mundo de una manera que le da la máxima gloria. Esto significa que Dios debe de actuar en forma justa y juzgar el pecado. Y es cierto, muchas veces pareciera, Señor, ¿cuándo me vas a hacer justicia? Señor, ¿cuándo vas a juzgar a este hombre o a este presidente, digamos, o a una persona? Señor, ¿cuándo lo vas a juzgar? Mira cómo roba, mira cómo extorsiona, mira cómo el malvado prospera. Y dice, Señor, ciertamente tengo un día que voy a juzgar aquellos hombres y aquellas mujeres que se están haciendo ricos en la casa de Dios, robando a Dios, robando al pueblo de Dios. Ciertamente Dios los juzgará, porque Dios ama y Dios cela a su iglesia. De otra manera, el amor de Dios no sería amor de Dios. El amor de Dios, por su gloria, motiva su ira contra el pecado. Ciertamente el amor de Dios por su propia gloria es una realidad que no podemos ignorarla. Hebreos 11:31. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es. Dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. En otras palabras, Dios nos está diciendo, no sé, es difícil lo que van a recibir aquellos que creen que se pueden burlar de mí. Pero el amor de Dios, la ira de Dios, es su amor en acción en contra de aquellos que cometieron pecado o mal. La ira de Dios, número 5, la ira de Dios está satisfecha en Cristo. Estas son buenas noticias. Y aquí las buenas noticias. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos del pecado. Amén. Eso está en 1 Timoteo 1:15. Gracias a Cristo, Dios puede llamarnos justificados de los pecados por nosotros poner nuestra confianza en Él. Dios ha hecho que nosotros, lo que nosotros no podíamos hacer, y por nosotros lo hizo. En otras palabras, Dios nos mostró misericordia y gracia. Ahora, ¿qué es misericordia? Porque la misericordia y la gracia son términos que la gente se confunde todo el tiempo. La misericordia es que Dios no nos castiga como merecía nuestro pecado. Yo merecía un castigo y Dios quita ese castigo. Eso es misericordia. Pero gracia es que Dios nos bendice a pesar de que no me lo merecía. Dios nos lo bendice. En otras palabras, misericordia es la liberación del juicio, y gloria a Dios por eso. Pero la gracia es la bondad que se extiende. Es esa bondad que va más allá. Su misericordia dice, te tocaba un castigo, te tocaba pagar, pero ya no vas a pagar. Pero ¿qué gracia? No solo no vas a pagar. Es como que un policía te para y te dice, te voy a dar un ticket porque ibas corriendo muy rápido. Y sabes que ya no te voy a dar el ticket. Te voy a perdonar. Oh, gracias, oficial. No, ¿sabes qué? 100 pesos, ve, para que te comes un taco. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios vino y nos dijo, te tocaba que morir, justicia por el pecado. Y luego dice el Señor, no, pero ¿sabes qué? No te voy a dar eso porque ya pagaron por ti. Y luego saca un billete y el Señor dice, y te voy a bendecir también. Eso es misericordia y gracia. Eso es misericordia y gracia. Por eso es que todos los días tenemos que pedirle, Señor, danos de tu gracia, Señor. Es la bondad que extiende. Señor, lléname, dame esa gracia para prosperar. Dame la gracia para caminar, Señor. Dame la gracia para hacer las cosas, Señor. Y misericordia, porque yo me merezco unas cuantas cosas. Y ten misericordia, Señor. Cuando cometo un error, ten misericordia de mí. No me des lo que yo merecía, Señor. Y dame la gracia, Señor, la bondad para yo seguir adelante. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, pues todos hemos pecado. Ahí está. Pero nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos libró del castigo de nuestros pecados. Aleluya. Aleluya. Hermanos, es cierto que tenemos la misericordia y la gracia de Dios. Y que vamos al Antiguo Testamento, tenemos que tener cuidado, que no vengamos nosotros pensando
que por la gracia y la misericordia de Dios ahora yo puedo vivir como yo quiero y hacer lo que yo quiero sin pensar que no le vamos a rendir cuenta a Dios. Eso es un gran error, de que porque soy salvo por gracia y que su misericordia me perdona de todo mal. Dígale eso al pueblo de Dios en los libros de 1 y 2 Samuel, Jueces y Jeremías, cómo Dios lo trató severamente. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llega nuevamente a Jerusalén, ya la casa de Dios ya no era una casa de Dios que se debería llamar casa de oración, más era un lugar de hacer mercado, hacer negocios. Y el Señor salió de ahí reprendiendo a toda esta gente y limpiando la casa de Dios. Hermanos, ciertamente Dios vendrá otra vez con un látigo en mano. No sé si con látigo en mano, pero vendrá otra vez. Eso lo podemos contar. Y vendrá con su látigo y limpiará por su casa y echará fuera a todos aquellos que hicieron negocio de ella. Que harán aquellos que realmente buscaban a Dios y honraban a Dios con su vida. Hermanos, no juguemos. Dios no puede ser engañado, como leíamos, pues Dios mira todo y sabe todo en nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. No nos pongamos tercos en nuestro corazón, mas vengamos a Él y arrepintámonos y busquemos la ayuda de Dios. Amén. Que no nos apartemos de Él. Ahí donde está, vamos a orar para pedirle a Dios ahora su auxilio. Padre.